tierra deseable soy, la tierra que brotan leches estoy, en la tierra donde abunda la deseable soy. Padre, mil gracias. Mil gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque yo sé que a los que tú usas como instrumentos nos enseña a prepararla, Señor. Pero eres tú el que viene a dar el sabor a través de tu buen espíritu, Señor. Solo tú lo puedes hacer, precioso Dios. Por eso te doy gracias. Porque eres tú el que va a convencer, el que va a reargüir, el que va a confrontar, pero también el que va a levantar, Señor amado. Por eso a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén y amén. Bueno, el título de la enseñanza es Más allá de tus límites. Y antes de que iniciemos a desglosar toda la enseñanza, quiero que usted mire en las pantallas esta palabra que me pareció muy linda y está en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estaba el pueblo en cautividad y Dios usa al profeta. Y si ustedes miran un poquito más allá, el versículo 10 habla de que Él, su presencia estaría con ellos y despertaría, los visitaría y despertaría la buena palabra. ¿Y cuál fue la promesa de este año para nosotros? Que nos visitaría y despertaría esa buena palabra. Y estaba el pueblo en cautividad y el Señor, ¿cuántos saben que la misericordia es grande del Señor? Y Él nunca nos deja en cautividad. Entonces Él dice, los voy a visitar, voy a despertar mi buena palabra porque quiero decirles, tierra deseable, tengo pensamientos de bien y de paz para con ustedes. Amén. Ahora sí vamos a la palabra. Entonces, más allá de tus límites, la base bíblica que tenemos es Génesis 49. Génesis 49, amén. Vamos al versículo 22. Y dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con las bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente de que fue apartado de entre sus hermanos. Y para ir bien a la enseñanza, quiero contarles que está Jacob, el papá de José, está en el lecho de muerte. Y él llama a sus hijos, ¿recuerdan? Son 12 hijos que son la representación de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Y llama a José. Y me parece tan hermoso que él llama a José y le dice, ven para acá, hijo. Y empieza a decirle, eres una rama fructífera. Y una rama fructífera representa o es la rama de Dios, el pámpano de Dios. Ustedes recuerdan en Juan 15, la palabra dice, Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que está pegado a mí lleva mucho fruto, separados de mí, nada podéis hacer. Y Jacob, inspirado por el Espíritu Santo, iglesia, porque la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu. Y él le dice, rama fructífera eres. ¿Por qué? Porque has estado en Él, porque te has limpiado en Él, porque has permanecido en Él. Pero diríamos los que conocemos un poco más la palabra
y lo invito a que la conozca porque es deliciosa. José venía, ya estaban finalizando los años de vida de su papá. Él ya era un hombre maduro, ya había pasado una cantidad de pruebas. José había sufrido la envidia de sus hermanos. José había tenido esclavitud en Egipto. José había tenido tentaciones con la esposa de Potifar, había tenido una tentación con ella. José sufrió el olvido, la desilusión. Y al final, ¿qué le dice su papá? Yo diría, él es un derrotado, él es un fracasado. Pero ¿qué le dice el Señor a través de su padre? Tú eres una rama fructífera, tú eres una rama fructífera. ¿Y por qué le dice que es una rama fructífera? Porque volvámonos al versículo 22. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Y aquí yo veo una palabra que se llama muro. Y muro es una pared, es un límite. Si usted mira límite, es una línea, es un final. Pero cuando a José le pasaba algo, él superaba, él se extendía, sus vástagos se extendían sobre el muro. Y me parece tan lindo ver esta enseñanza que Dios nos da, porque todos nacimos con limitaciones. Vivimos en una sociedad de limitaciones, en una cultura de limitaciones. Hay gente que dice, y para los jóvenes, no puedo estudiar porque no tengo dinero, porque no soy de una familia que tenga dinero para ir a una universidad. No se vale, eso es lo del mundo. Eres hijo de Dios y con Dios sí se puede pasar esos límites. Me tocó esta situación, no se vale. Eres un hijo de Dios, Dios te supera por encima de esas limitaciones. Entonces, yo me daba cuenta que lo único es tomar la decisión, porque todos tenemos limitaciones en esta vida. Todos vivimos en un mundo limitado, pero con el Señor, el Señor no tiene el punto. Nuestra vida natural no puede tener el punto final. Dios es el que se encarga de dar el punto final. Amén. Entonces, el primer punto que vi que me pareció muy lindo es que necesitamos creer. Necesitamos creer que somos un pueblo santo, que somos pueblo suyo. Y al ser pueblo suyo, yo soy beneficiaria. Yo soy beneficiario de las promesas de Él. Amén, iglesia. ¿Por qué ese silencio? Yo soy beneficiario porque soy su pueblo, porque he sido redimida por su sangre. No es lo que me digan, no es lo que me toque, no es por las circunstancias que yo esté pasando, es por la promesa que tengo en el Señor. Amén. Y esa es la rama fructífera que Dios quiere que tierra deseable sea, que tú y yo seamos una rama fructífera. Y me parece tan hermoso porque el Señor usa términos como los niños, nos hace comparaciones hermosas. Y el vástago, usted me preguntará, bueno, ¿qué es un vástago? Y un vástago es la rama del árbol que busca hacia dónde extenderse sin importar los obstáculos que encuentre. Entonces usted se da cuenta en el versículo 22 que dice, cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Pero José, ¿qué hizo? Se extendió sus vástagos por encima del muro. Y usted me preguntará, ¿pero cómo lo hizo? Porque el que vivía con él era mucho más grande de lo que era José. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces afuera nos dirán y nos dicen, ¿estás loco? Sí, porque nosotros no tenemos límites. En Cristo atravesamos el muro, iglesia. Y eso era el concepto que el Señor tenía de José. Decía, extendiste tus vástagos, no te limitaste cuando fuiste envidiado por tus hermanos, no te quedaste ahí caído, te levantaste, te superaste.
No te quedaste en medio de la tentación, no te quedaste ahí, superaste. Fuiste a una cárcel, no te quedaste ahí. Y hoy en día podemos saber que José trajo la gloria a Cabot para sus hermanos en tiempo de hambre. Y tierra deseable, el Señor nos ha llamado para ser ramas fructíferas. Pero eres tú el que tiene que quitar esos límites, sobrepasar esos límites. Y el primer punto, como les decía, es la fe. La fe es lo que hace que nosotros podamos, el poder creer en Él. Creer en Él es lo que hace que nosotros superemos eso. ¿Qué es fe? La certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que yo no puedo ver. Una mujer cuando está encinta tiene a su bebé en su vientre. Yo tuve la oportunidad de escuchar a mi hija estudiar día por día y me impresionaba. Nadie puede determinar cuando nacen sus ojos. Nadie puede determinar los tiempos extraordinarios, cómo se divide esa célula, cómo se divide y cómo se forma un bebé. Pero esa mamá tiene la esperanza de que ese bebé, como es sano, de que va a nacer. Y esa es la esperanza en la que Cristo quiere que tú vivas, de que eres una rama fructífera, que no ha sido en vano el precio que Él pagó por ti, que no ha sido en vano la elección que hizo por ti. Tal vez tú eres un escogido el día que naciste. Tal vez el Señor el día que naciste te dijo: eres mío, yo te redimí, eres mío. Y ese era José, iglesia. Y a eso nos llama Dios. Dios no nos visitó a despertar esa buena palabra simplemente para que te quedes así. No, Dios nos visitó porque a través de ser ramas fructíferas podemos ser la luz para este mundo que está perdido, que no tiene esperanza, iglesia. Entonces veo a un José que supera los obstáculos y se extiende y se extiende. Y esa es la generación de tierra deseable, que no se estanca porque no hay plata, que no se estanca porque vive en Fontibón, que no se estanca porque vive en Colombia, sino porque tiene un Dios grande y poderoso, que tiene un Dios fuerte, valiente, grande. Y la escritura dice en el Salmo 103:4, dice: el que rescata del hoyo tu vida. Si tu vida cae, todos fuimos rescatados de un hoyo, fuimos sacados de un hueco. Y dice que no te quedas ahí en el hoyo, sino que te corona con favores y misericordias. Con favores, iglesia, con misericordia. Así es que no nos podemos quedar ahí viendo la pared que se hizo y dejando que pasen las oportunidades que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que seas un vástago, una rama que pueda extenderse. Amén. Puede que mucha gente ya haya dicho: aquí es el punto final. Pero no olvides que Dios puede hacer mucho más de lo que pensamos y decimos. Mucho más puede hacer de lo que pensamos y decimos. Y el segundo punto que me pareció lindo de la vida de este varón y de la promesa que le hacen es la persistencia. Y me di cuenta que la persistencia es tenacidad. ¿Qué le dice? Rama fructífera junto a una fuente. Ahí en el versículo 22, rama fructífera junto a una fuente. El hombre plantado, el hombre que es plantado, va más allá, va a ir más allá de lo que nosotros nos dimensionamos. Y usted me dirá: ¿qué es plantarse? Es muy importante, iglesia, tener un sitio, un lugar donde nos plantemos, donde podamos recibir esa agua. Si usted compra una mata o tiene una mata en su casa, usted no puede decir: ay, hoy se me ocurrió comprar otro matero,
voy a arrancarla y la paso para esta matera. A los 15 días se me ocurrió, porque es que esta es de cerámica, voy a arrancarla y la paso para esta otra matera. Porque ¿qué pasa? Se debilita sus raíces de tanto arranque, ponga allí, arranque, ponga allá. Iglesia, lo animo a que sea una persona que se planta en un lugar, en una casa de Dios, que toma de su agua. Dice que, si usted vemos en las pantallas, dice el Salmo 1:3, dice: plantados, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, el gran problema que vemos a veces en la iglesia es de un lado para el otro, para allí, para allá, a ver qué es lo que a mí me gusta y lo que me favorece a mis ojos y como yo quiero ver las cosas de Dios. Pues te quiero decir, ya no es así. Es como Dios quiere que tú veas las cosas de Él, y es como Dios quiere que tú estés. Entonces, el problema de ir para un lado y para el otro hace que nuestra firmeza, nuestra persistencia en el Señor no la tengamos. ¿Por qué? Porque uno a veces, si aún al oír uno en la televisión o algo, escucha uno una forma de predicar, una forma de decir, el otro añade esto. He escuchado de la unción de Débora, de la unción de Esther. ¿Cuál Débora y cuál Esther, iglesia? Es la unción de Jesucristo, no es la unción de nadie. ¿Cómo así que yo anhelo la unción de Débora? Débora fue una mujer común y corriente como tú y yo. Lo único que fue usada para ese momento para Dios, pero es Dios el que tú le dio la fuerza. Y ya pasó Débora. Pero Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Así es que usted quiere la unción de Jesús. De Jesús es la que quiere. Si usted lee en la Biblia, dice como ave que deja su nido, así es el hombre que deja su lugar. No podemos. A veces dejamos nidos y estamos todavía inmaduros, y nos cogen y nos dan más vueltas y nunca nos afirmamos. Al fin, que esto o esto, la palabra es la más segura, pero Dios tiene determinado un lugar para que tú te plantes. Amén. El tener un lugar es un lugar de alimento espiritual, pero también es un lugar de ¿qué? De sentido de pertenencia. Y a mí me fascina lo que Dios ha hablado a Tierra Deseable. Dios ha dicho desde el inicio de esta casa que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los hombres. Somos una iglesia que somos un remanente, iglesia. Si usted no lo sabe, vaya, tenga una cita con nosotros y le contamos cuál fue la palabra que Dios nos dio a la salida cuando quiso que esta casa saliera a la luz del mundo. Tenemos una promesa de generaciones benditas sobre la tierra, y lo he visto. Este año me ha asombrado cómo fueron becados más chicos para sus universidades. Becados, iglesia, becados. Y no para cualquier universidad, sino para universidades como la Javeriana y otros lugares. ¿Quién lo hizo? Papá lo hizo, porque papá prometió para esta casa que su generación sería poderosa. Vi a un abuelo que se cayó de una altura de 6 metros en un andamio, con un diagnóstico terrible. Era un abuelo como me puedo estar equivocando, perdóneme el hermano Pedrito si está así, le aumento años. Pero yo creo que el hermano Pedrito tiene como 60 o de pronto más. Se cayó de 6 metros de altura o 4 o lo que sea. 60 años o 65, y él está con nosotros. Dio el testimonio en algunos días pasados. Dios lo sanó, Dios lo levantó, Dios tuvo pensamientos de bien y de paz, porque eso es lo que tiene Él para nosotros, su pueblo.
He visto restauraciones de matrimonio que se acabó todo, iglesia. Hasta se separaron y de todo. Eso dijeron, me equivoqué y todo. Pero ha nacido un amor después que no se compara, porque es el amor de Dios en ellos. Amén. Eso es lo que quiero contarte, que es tierra deseable. Esa es la fuente que Dios quiere que tú conozcas. Así es que es muy importante que seas esa rama que se planta junto a una fuente ¿de qué? De aguas. El tercer punto que vi es la firmeza. Y vámonos al versículo 23. Dice, le causaron amargura, le asaetearon, que es como lanzar saetas, flechas, y le aborrecieron los arqueros. ¿Más qué? Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Veo aquí lo hermoso que él mantuvo, ¿qué? Se pasó por encima del muro, se mantuvo, ¿qué? Firme, por más circunstancias que vinieron, le causaron, ¿qué? Amargura. Porque recuerden que cuando José es vendido por sus hermanos, el dolor que trae es terrible. Lo separan de su casa, es alejado de su casa. Y yo no sé cuál haya traído amargura, el abandono o qué circunstancia. Pero él, ¿qué dice? Él por encima de eso, por encima de todas esas circunstancias, su arco se mantiene, ¿qué? Poderoso. Y los brazos y sus manos se fortalecieron. Entonces tengo en la pantalla que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá ¿de quién? De vosotros. Someteos pues a Dios. Tenga fe, crea en el Señor, sea persistente. Y entonces te va a dar una firmeza. Y ahí es donde está la promesa. Someteos a Dios y el diablo ¿qué? Huirá de nosotros y saldremos como victoriosos. ¿Sabe? Las grandes batallas siempre van a representar una gran victoria. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso el que nos la va a dar. Creo que no hay una victoria sin una batalla. Amén. Y yo no sé cuál sea la batalla que usted está enfrentando, pero mira, en este punto es la firmeza. Tus convicciones firmes en que a pesar de las circunstancias, a pesar de la lucha que tú tengas, bien sea contra el hombre, aunque la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra cosas espirituales, contra legiones, tú vas a salir ¿qué? Valiente, victorioso. Y la firmeza es algo que se va edificando, como cuando tú haces en un gimnasio pesas. Si tú le colocas a la pesa o a la pesa le colocas un peso suave, pues tu músculo será medio endeble. Pero poco a poco tú le vas colocando y te vas afirmando ¿qué? Tu músculo te va formando ¿qué? Firmeza. Bueno, no sé en qué área necesitas arreglar, o no sé si es la fe, si es la persistencia o es la firmeza. Pero aquí vemos a un hombre que se mantuvo como firme frente a sus convicciones. Mire, la esposa de Potifar quiso venir a seducirlo, pero ¿qué hizo él? Sus convicciones eran tan firmes que dijo, temo a Jehová, y salió corriendo. Y ella después inventó todo lo que quiso inventar y fue llevado ¿qué? A la cárcel. Pero se mantuvo como firme, bajo toda circunstancia. Se mantuvo ¿qué? Firme. Yo sé que la iglesia ha tenido en días pasados acontecimientos en la vida de muchos de nosotros, pero quiero decirte, el Señor me dijo que eran acontecimientos eternos, que eran de Él, eran eternos y no pasajeros. ¿Qué significa? Tienen una conexión divina con nosotros. Tienen una conexión divina, iglesia.
tiene una conexión divina, iglesia. Del lado natural no lo podemos comprender, pero yo te quiero decir, vendrán los días en que sí entenderemos por qué pasaron todas las cosas. Y lo único que quedaremos es asombrados de lo maravilloso y de lo poderoso que es nuestro Dios. El pastor a veces cuenta de la prueba que tuvimos hace muchos años en Estados Unidos de salir de nuestro país. Y yo quiero contarles que allá en esa situación difícil, yo decía, no entiendo, creo que Dios fue una ilusión para mí. No voy a volver a hablar del amor, no voy a volver a hablar de nada. Todo me parecía una locura. ¿Cómo así que yo recibo a Jesús? ¿Cómo así que yo hablo de Jesús y vienen a suceder estas cosas? Pero recuerdo tanto que llorando un día porque cuando estaba aquí en Colombia tenía lavadora. Allá me tocaba un lavadero de piedra y siempre éramos 4 para lavar todo ese arrume de ropa. Yo lloraba y yo me cuestionaba ¿por qué? ¿Por qué? Recuerdo que nuestra cama para David, Stephanie, Oscar y yo era una cama doble para 4. Recuerdo que había gente que nos prestaba sus cubiertos, sus pocillos. Y yo tenía, aquí en Colombia, tenía mis pocillos, mis vasos. Recuerdo que había momentos en que se acababan los recursos y tocaba orar para que alguien nos invitara para almorzar. Esa fue nuestra prueba, la iglesia. Creo que el pastor no ha contado lo del trasfondo, porque para muchos fue irnos de paseo. Quiero decirte, no fue de paseo, fue formación de carácter en nosotros para estar acá. Y fue tan hermoso porque pasaron los tiempos y Dios no se queda sin contestar. Ya cuando pasó todo, aprendí a ser agradecida con un plato de comida, iglesia. Arroz con huevo, no importa, pollo rico, pavo rico, cualquier circunstancia para mí es maravillosa. Puedo tener una banca o puedo tener un sofá, me encanta, no importa. Puedo ir de vacaciones en burro, caballo o me toca en avión, de todo me gozo. Con todo me gozo. Y Dios quiere formar el carácter en nosotros a través de cada prueba, a través de cada circunstancia. Yo te puedo asegurar, Rama Fructífera, Luz Dari, Diego, Angélica, Olguita, Claudita, que Dios va a responder a todo. Y lo único que va a hacer es que caigas de rodillas para darle gracias a Dios, porque te va a dar mucho más de lo que tú te has imaginado, iglesia. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, iglesia. Todos los días tienes la opción. ¿Te rindes ante tus limitaciones, ante lo que está pasando? ¿O te vas a qué? A sobreponer, a levantarte. Todos los días tienes la opción de levantarte en fe o de quedarte a la deriva. Y lo peor, hay gente que se queda detrás del muro y lo único que se la pasa es lamentándose porque a otros sí, porque ellos sí pueden lograrlo, porque sí puede haber alegría y felicidad en esa casa y en la mía no. Para ti también hay alegría, para ti también hay gozo. Pero supera estas cosas, iglesia. Superemos los obstáculos de lo que esté pasando en cada uno de nosotros. Y el cuarto punto, que me parece muy lindo para culminar, y es la intimidad. Y Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuál justo? El que ha sido justificado por Cristo. El que ha decidido que Jesús sea su vid y ser un pámpano para Jesús.
El que ha decidido que sus manos sean fortalecidas por el fuerte de Jacob, por la roca de Israel. El que ha decidido, versículo 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre y las bendiciones de tu Padre. Pero, ¿cómo tiene que ser? Necesitamos intimidad con el Señor, iglesia. Necesitamos tener esa comunión con el Señor. Necesitamos conocerlo a través de su palabra. José la tenía clara. Yo me imagino cómo su papá le enseñó, porque pues José y Benjamín fueron los hijos con la mujer que tanto deseó él. Aparte de que Jacob tuvo una lucha con el ángel y trajo bendición para su casa. O sea, redimió, ¿recuerdan? Era Jacob, ahora no será llamado el suplantador, ahora será llamado Israel, Israel príncipe. Amén. Y creo que todos acá, alguien ha llevado una cruz, ha pagado un precio de persistir. Tal vez una mamá, una abuela, una tía a la que llegó el evangelio por primera vez y vino, y su ilusión era ser salva a ella y toda su casa. O sea que usted ya es una rama fructífera, usted es un pueblo santo, usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio. Entonces, solo la intimidad con Dios lleva al hombre natural a lo sobrenatural. No hay nada más, iglesia. La intimidad con el Señor nos va a llevar de lo natural a lo sobrenatural. ¿Y cómo es la intimidad? Cierre su puerta, Mateo 6:6, y entra a tu aposento. Habla con tu Padre que te ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. Habla. Dile, tu palabra dice esto, me fascina cuando dices esto, yo creo en esto, dudo con esto. Por eso dice, entra a tu aposento. Porque tal vez si alguien te ve es loco. Porque tienes que hacer real al Señor como si estuvieras con tu propio Padre. Amén. Hablo del físico, porque el Señor es nuestro Padre en el nivel espiritual. Así es que, iglesia, yo los invito. Rama fructífera es tierra deseable. Rama fructífera, Dios nos llama. Han habido dificultades, han habido momentos dolorosos. Nadie ha pecado, ni usted ni yo. No escarbe, es problema de Dios. Él nos ha perdonado, nos ha sacado del hoyo. Más bien piense que es para la manifestación de las maravillas de Dios. Amén. Quiero que te levantes y vamos a orar. Tierra deseable soy.